16 hasta los 35 años. Hasta los 35 años, donde no podías dormir, donde venían dardos a tu mente, donde algunos meses estabas apretada y aparte de eso también estabas medicada. Hubo uno que casi me enloquece. Sí. Me ponía hiperactiva, me ponía a escuchar voces. O sea, siempre algunos medicamentos tienen estos efectos secundarios. Y los médicos a veces son un poquito crueles, pastora, porque un médico me dijo, ¿usted cómo quiere verse? O sea, muerta, gorda o viva. Ponte de una vez y hazte la idea que hijos no vamos a tener. Porque tanta cosa que yo tengo en mi organismo, yo no voy a poder procrear un hijo. Sí, él decía, Dios hace milagros, porque él es un hombre de fe. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cuéntanos tu historia. Un espacio para gente ordinaria que bajo la gracia de Dios hacen cosas extraordinarias. Y a propósito, hoy tenemos un testimonio bastante interesante. Se trata de una joven que nació con una condición. Su pulmón izquierdo estaba sin funcionar y le daban una probabilidad de vida de 3 a 5 años. No se desconecten para que conozcan la historia de Digna Noriega. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar. Levanta hoy tu voz y no la dejes apagar. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar. Que tu testimonio sirva para vidas con poder impactar. Bueno, y ya me encuentro con la invitada del día de hoy, Digna Noriega. Bienvenida a este espacio de Cuéntanos tu historia. Muchas gracias. Cuéntanos, Digna, ¿por quién está conformada tu familia? Bueno, mi familia está conformada por mi hermana mayor, yo soy la hija del medio y mi hermano menor. Ok, solo son 3 hermanos. Somos 3 solamente. Coméntame un poco, Digna, de ese diagnóstico que a ti te dieron desde el momento de tu nacimiento. Bueno, cuando estaba pequeña aún, el diagnóstico no fue negativo, porque bueno, la niña nació con un problema, su pulmón izquierdo no le funciona, pero vamos a ver cómo desarrolla, vamos a ver qué pasa. Y durante toda mi niñez, viví una niñez, bueno, con alergias, con problemas de respiratorio, con la gripa que me afectaba más que a los otros niños, sí. Pero no fue tan brusco en la etapa de la niñez el hecho de que yo tuviera esa deficiencia, no fue tan importante en ese momento. ¿Cuándo se evidencia? Se evidencia ya cuando yo tengo los 16 años. Ok. Cuando tenía 16 años ya me graduaba del colegio, me trasladé de Mangue, Bolívar, aquí a Barranquilla. Una pregunta, ¿para ese entonces ya tú eras cristiana? Sí, mi familia, todos somos cristianos. De hecho, nací en un hogar cristiano, mis padres, mis hermanos, y bueno, todos éramos cristianos en ese momento. Y bueno, la idea era que yo me viniera a estudiar a la ciudad. Pastora, era porque allá en Mangue no habían esas carreras universitarias como investigación judicial, como el derecho, como lo que a mí me gustaba, y allá no habían esas carreras porque era un municipio apenas en auge. Okay. Y al venirme acá me vine con mi hermana mayor, que ella también estudió psicología, y cuando me vine para acá, por ahí como en el 3er semestre, estaba en clases y una compañera se echó una colonia. Sí. Las colonias siempre me han producido alergias, pero esta vez fue diferente, esta vez fue caótico. Ella se echa la colonia, se baña en colonia, yo estaba en una exposición, estaba exponiendo y bueno, me desmayé inmediatamente. ¿Y nunca te había pasado eso? De hecho, ¿tú usabas colonias normal o siempre tenías esa restricción? Nunca he usado mis jabones, colonias, cremas son especiales, sí, para evitar que las alergias se manifiesten. Entonces, cuando la chica entra al salón, a mí me da mareo, me da un desmayo, y se me cerró la vía respiratoria. O sea, te desmayaste en ese momento. Completamente. Bueno, siempre he sido una mujer gordita y fue difícil. Y bueno, luego me reía de eso con mis compañeros porque decían, no, bueno, fuimos como 5 que te cogimos y te sacamos hasta la ambulancia.
Y fue difícil, pero lo logramos, somos unos campeones porque ajá, yo no soy delgada. Y me llevaban hasta allá inconscientes. Sí. Completamente. Cuando estaba en el médico, ya en la sala, lo que vieron, ella tuvo un paro cardiorrespiratorio, producto de que su pulmón izquierdo, o sea, el pulmón izquierdo que no funcionaba, inflamó todo el aparato respiratorio, todos los bronquios y quedé sin aire. O sea, el aire no llegó al cerebro. O sea, que todo estaba oxígeno. quieto hasta los 16 años que te sucedió lo que pasó en esa oportunidad que estabas exponiendo. Sí, fue como un disparador. Sí. La colonia de mi compañera fue como ese disparador que hizo que en ese momento el sistema respiratorio dejara. Fue una alergia, cerró todo y quedé completamente sin signos vitales. Eso es un paro cardiorrespiratorio. La persona prácticamente queda por un momento sin vida. Tremendo. Y fue lo que me pasó. Ya mis papás escuchando al médico cuál es el diagnóstico, qué es lo que está pasando con ella, por qué mi hija tuvo esto. Ellos tuvieron que viajar de imprevisto para averiguar qué pasaba. Y bueno, lo que decían los médicos es que ella tiene que ser sometida a una cirugía. Esta cirugía compromete la tráquea, compromete todo esto de aquí. Ella de por vida va a tener que tener aquí un agujero, ahora se me escapa el nombre, cómo se llama, aquí un agujero por donde ella va a hablar y va a respirar con más facilidad. ¿Y tú tenías conocimiento de todo lo que estaba pasando? Un psicólogo llegaron hasta cuarto porque ya cuando yo reanimé, cuando ya yo desperté, empezaron a contarme todo lo que mis padres empezaron a contar, todo lo que habían hablado con los médicos. Sí. Y bueno, usted tiene que vivir con un agujerito por donde usted va a respirar. De por vida. De por vida. Ya, ¿cuáles son las indicaciones? Porque a usted le dicen las cosas buenas que va a tener el tratamiento y las cosas malas. Sí. Vamos a intervenir tus bronquios. En los bronquios se ponen especies de marcapasos. Okay. Y eso era lo que iba a hacer, unos impulsos eléctricos que hicieran que el bronquio se moviera y también el respirador por aquí hablaría y por aquí respiraría, sí, por el cuello. Y bueno, usted no va a tener la vida que usted de pronto planeó, no puedes tener hijos, evitar esfuerzos físicos, tienes que tener una enfermera por un tiempo, unos años, ¿ya? ¿Y qué sentías cuando te daban todas esas noticias desalentadoras? No, yo lloraba y sentía demasiada angustia porque yo decía, oye, tengo apenas 16 años y me están dando el diagnóstico de una anciana. Sí. No he tenido ni el primer novio, o sea, no he tenido ni hijos y ya me dicen que voy a vivir con una enfermera. Para mí eso desalentador y triste. Sí. Triste al mismo tiempo. Entonces, cuando me dicen eso mis papás, yo le veía la cara a ellos. Uh-huh. Y la verdad es que estaban como, no, esto no puede estar pasando. Sí, no. Estaban en shock también. La mayoría de la noticia, algunas cosas las asumí sola, porque mis papás, mi mamá es diabética, mi papá es hipertensa, y hay cosas que yo a ellos no les comenté, sino mucho tiempo después, sí, que me comentaron allí. O sea, noticias como de que usted no puede demorar, o sea, la idea es que te hagas esto y después de 5 años, de 3 a 5 años, ya usted posiblemente fallezca porque esta operación es momentánea. O sea, y te lo dijeron así sin anestesia. Con psicólogo. Con un psicólogo, pero te lo dijeron, una niña de 18 años, de 16 años, con toda esa información. Y lo más fuerte, Digna, de todo esto es que no podías compartirlo con tus papás por la condición de ellos. Me imagino que tenías un nudo en la garganta. Ni tampoco quería, porque yo decía, y me voy yo y se van ellos. Sí. Yo no quiero ser carga. Y la mayoría de cosas que me han pasado, yo prefiero que ellos no lo sepan por la condición de salud que ellos tienen. Uh-huh. Y yo dije, doctora, no le diga eso a mis padres, déme esa información a mí. Uh-huh. Y la decisión también la tuve yo. Mis papás me dijeron, lo que tú decidas. Yo decidí, no me voy a operar. Decidiste no operarte. 5 años ¿Y con si no, él. y si no te operabas, ¿qué dijeron? ¿Qué sucedía si tomabas la decisión de no operarte? Porque me imagino que tenía también sus consecuencias. Si me operaba, podría un estimativo de 10 añitos o más.
de vida. De 10 años, si te operabas. Y si no, cualquier colonia me podía llevar en el instante. Cualquier perfume, olores, hasta O sea, el jabón. tendrías que estar en una burbuja porque sales, estás en un bus, estás en la iglesia, en cualquier parte y todo el mundo tiene una colonia. Iba a ser duro vivir así. Así. Pero yo tomé la decisión, yo dije, no me voy a operar. ¿Y por qué tomas esa decisión? ¿Lo sentiste? Porque mi mamá me decía cuando nos tuvo mi hermano que casi fallece, en ese parto, ella decía que Dios iba a hacer milagro y que su Redentor vivía. Amén. Y ella escuchaba que yo sé que mi Redentor vive, ella escuchaba esa oración. Amén. Y en ese momento yo dije, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Declaraste esa palabra. Lo declaré y dije, no me opero. Pero, y fue la decisión y mis padres la respetaron y no me operé. Y no te operaste. Y pasaron los 3 años, pasaron los 5 años y yo seguía con vida. Wow. No me mató ningún talco, ninguna colonia o enfermedad, ni la gripa, porque también decían que cualquier enfermedad viral me podía llevar. ¿Y cuántos años tienes ahora para mirar cuánto 35. 35 años. Y no te daban probabilidades, sino de 3 a 5 años. De 3 a 5 De 3 a 5 años. En ese tiempo, cualquiera diría, wow, Dios hizo la sanidad, aleluya. Hablaría en lenguas, no sé, pastora. Pero fue un tiempo duro. Así es. La decisión tenía consecuencias y la consecuencia era que un mes podía dormir, el otro mes no. Apretada, porque para los que saben, que me están escuchando, que padecen de asma bronquial, porque ese fue el diagnóstico, y que me están escuchando y que saben que pasamos noches en velas, saben que pasamos noches sin dormir, se nos pasa un pensamiento, y el pensamiento que se nos pasa es, ya llévame, Señor. Se te pasó ese pensamiento. Ya llévame, ya no aguanto este sufrimiento. No puedo respirar, tengo que dormir sentada, tengo que caminar lento, no puedo ni siquiera oler ningún olor. Es como que tú puedes vivir en una cápsula, sí, en un cuadro, y si te sales de ahí te enfermas, si te sales de ahí te puedes morir, y era una amenaza de muerte todo el tiempo. Una gripa, 2 meses en cama. Y me imagino también los dardos a tu mente. Era una lucha mental y física. Mental por todo lo que el enemigo mandaba a mi mente. Ya, ríndete. Ya tú estás viviendo tiempo extra. Sí, escuchabas esas palabras. Y fue doloroso. Y también físico, porque se cansa el pecho. Sí. Se cansa el cuerpo, la espalda. Uno amanece como si tuviera arrollado un carro, el dolor del cuerpo. Precisamente ayer mi papá me llamó y me decía, hija, tengo una tos, que tengo un resfriado común. Y esa tos me tiene triste y yo en la madrugada solo me acordaba de usted. Oye, la hija mía sí es valiente. ¿Cuánto tiempo vivió así? Y yo nada más tengo una semana de tos y no aguanto el dolor en el pecho. Y ella duró muchos años, desde los 16 hasta los 35 años. Hasta los 35 años, donde no podías dormir, donde venían dardos a tu mente, donde algunos meses estabas apretada y aparte de eso también estabas medicada. Medicada. Y estos medicamentos que son para el asma, algunos tienen ciertas cosas que cambian el temperamento y vuelven a uno. Hubo uno que casi me enloquece. Sí. Me ponía hiperactiva, me ponía a escuchar voces. O sea, siempre algunos medicamentos tienen estos efectos secundarios que no te los dicen, sino cuando ya los estás padeciendo, que vas allá y dices, mire, ahora ando oyendo voces, o de pronto, mire, ahora estoy molesta todo el tiempo, o lloro todo el tiempo. Te dicen, sí, es que eso afecta a tus hormonas. Por eso tú estás subida de peso, o por eso tú sientes ansiedad, o por eso te aíslas, porque tú estás consumiendo medicamentos que te hacen eso. Así es. Y los médicos a veces son un poquito crueles, pastora, porque un médico me dijo, ¿usted cómo quiere verse?
viva, o sea, muerta, gorda o viva. Sí. Tremendo. Porque yo le decía, ay, doctor, mándeme de pronto un ejercicio, algo para bajar de peso, porque uno siempre pues quiere tener mejor salud. Sí. No, mija, la condición tuya es así, o gorda o viva. Dios, así, tajante. Y a veces es cruel la forma en cómo a veces toman las cosas. Así es. Y fue una temporada dura de tantos años de no dormir. ¿Y en qué momento conoces a tu esposo? ¿Pensaste en algún momento que lo que tú estabas viviendo, que una situación bastante fuerte, dijiste, ¿será que voy a unirme a alguien? ¿Me voy a quedar sola? ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, yo conocí a mi esposo en la universidad y él todo este periodo de tiempo, desde el noviazgo, él conoció mi condición y andaba con tapabocas y pañitos húmedos en el bolso de él. Ay, y siempre estuvo pendiente a, corre, huele a humo, y me ponía un trapo en la cara. Ay, qué hermoso. Siempre él estuvo cuidándome. Pero siempre yo le decía, o sea, si nosotros nos comprometemos a matrimonio, porque un noviazgo cristiano te lleva al matrimonio. Así es. Y eso es indiscutible. Yo le decía, sí, esto que va para matrimonio, ponte de una vez y hazte la idea que hijos no vamos a tener. Porque tanta cosa que yo tengo en mi organismo, yo no voy a poder procrear un hijo. Y aparte lo que te dijeron los en el médicos. diagnóstico decía Exacto. que no iba a tener hijos. Y él decía, él estaba de acuerdo. Sí, él decía, Dios hace milagros, porque él es un hombre de fe. Sí. Él es un hombre de fe y él decía, Dios hace milagros. Y tú dices eso ahora, pero no sabemos qué va a hacer Dios con nosotros. Qué lindo. Pero eso es un verdadero amor, Dina. Un verdadero amor, porque otra persona en un momento como estos sale corriendo, huye, pero él decidió quedarse. Y a mí me han oído mucha gente, muchos familiares. Sí. Vivir conmigo en ese momento no era sencillo, porque tú dormías con esa persona, y eso es lo que yo pensaba cuando me iba a casar. Tose toda una noche. Podías pasarte toda una noche tosiendo. Toda la noche, sentada tosiendo, e incluso dormida tosiendo y vomitando. Ay. Entonces la persona tenía que vivir conmigo, Uh-huh. tenía que escuchar eso. Yo sí, de verdad que compadezco mucho a mi hermana, porque en la universidad ella estuvo conmigo y esa mujer no dormía. Ella estuvo allí en ese tiempo y ella decía, uy, ya ni duermo, me siento pesada, el cuerpo lo sentía pesado. Pero es que es como dormir con un paciente. Exacto. Y en ese caso terminal. En el momento de agonía, pastora, yo le decía al Señor, yo sí quisiera que la gente que está riéndose allá afuera y está feliz de la vida pudieran sentir lo que yo estoy sintiendo. Llegaste a decir eso. Yo quisiera que esos que van al parque y se sientan en la hierba, cosa que yo no podía hacer. Uh-huh. Por el olor a la naturaleza también me inflamaba. Pudiera sentir lo que yo estoy sintiendo. Que no pudieran dormir, que tuvieran que dormir sentados, que no pudieran respirar. Yo eso lo deseaba. Y el Señor a mí me trabajó eso, pastora. Y ahora que hubo la pandemia, le pedí perdón al Señor de rodillas. Sí, estabas como en una raíz de amargura por tantos años. ¿Cómo pudiste soltar esa raíz de dolor? Fue que el Señor, además de la sanidad, me dio la libertad. Uh-huh. Y eso fue cuando ya regresé, cuando vine a la iglesia Calle al Señor. Sí, pero antes yo quiero que tú me compartas un poco, porque te habían dado un diagnóstico de que no podías tener un hijo. Háblame de ese milagro, porque pienso que el milagro empezó allí. Es que empezó allí. Bueno, a mí me dicen, usted no puede tener el hijo, no puedes tener hijos. Y nosotros llegamos al especialista, porque tú puedes ir a un especialista para que te haga un examen de los óvulos, al esposo le hacen un examen de también si tiene la capacidad del esperma, todas esas cosas lo hicimos. Sí. Uno hace bien la tarea. Empezamos a hacer esa tarea y bueno, a mi esposo le dicen, no, la capacidad tuya de esperma está muy lenta. Uh-huh. O sea, tú para engendrar a una mujer va a ser difícil, está muy lento. Y me dicen a mí, no, tus ovarios no están aptos para engendrar.
Te dijeron. Sí. Y si llegas a engendrar en ese embarazo, por un milagro de Dios te vas a morir, porque tus pulmones no van a soportar eso. Tremendo. Y yo le decía a Chafi, es que los hijos de Dios somos valientes. Y yo una vez no acepté un diagnóstico, esta vez tampoco lo voy a aceptar. O sea que te levantaste y creíste De por nuevo. segunda vez. Y yo le digo, el Señor a mí no me dejó en vergüenza una vez, en esta menos. Y Dios me va a sostener. Y mi esposo me dijo, vamos a hacerlo. O sea que tu esposo creyó. Creyeron los dos. Empezamos el proceso. Usted tiene que bajar 20 kilos, decía la doctora, para que haya un milagro. Y yo no se diga más. Me puso en régimen estricto, tengo que bajar 20 kilos, bajé los 20 kilos. Y se dio una vez la engendración. O sea, ya hubo huevo, hubo la engendración. Pero hubo un aborto espontáneo. Luego hubo otro aborto espontáneo. y otros más. Fueron 3. 3, las hemoglobinas y las plaquetas bajaron completamente. Linda, ¿no pensaste en rendirte? Porque al intentarlo la primera vez, la segunda, bueno, ok. La tercera, ya muchas personas a la tercera se dan por vencidas. Y a la tercera fue caótica. Sí, porque yo dije, hasta aquí llegué y hasta me corté el pelo con una tijera. Sí. Me trasquilé el cabello de un ataque de pánico. Sí. Cuando llegué del médico, cogí mi cabello, siempre lo he tenido largo, y me lo trocé. ¿En serio? Y entré en un estado, y mi esposo, bueno, en ese entonces, él fue un apoyo grande para mí, porque él decía, bueno, no lo intentemos más, ya dejemos eso así. Él prefería conservar a su esposa, pero estaba ese anhelo en tu corazón de tener un hijo. Yo quería tener mi bebé. Siempre soñé tener un hijo. Y yo decía, yo quiero un varoncito. Y el Señor me va a dar mi peladito. Y ese entonces, bueno, pasó un mes. Después de eso pasó un mes. Y yo empecé a sentir mareos. Empecé a sentir ganas de vomitar. O sea, después de la tercera... Pasó un mes. Un mes solamente, un mes. Un mes solamente. Y nosotros dejamos de pensar en tener hijos. Olvidamos el tema, empezamos a salir, empezamos a hacer otras cosas diferentes. Okay. A oxigenar la cabeza, porque eso era como un deseo constante de que quiero tener. Y estaban estresados. Y eso no fluye así. Me lo decía la psicóloga de la EPS, eso no fluye así. Porque entonces tú eres hormonal y tú estás condicionando a tus hormonas a ese estrés. Sí. Y ella decía, tienes que salir, pasear. Empezamos a pasear, empezamos a salir al cine, a hacer las cosas que nos gustaban. Normal. Cuando estoy almorzando con mi suegra, hizo pollo, yo sentía como que se me venía, como que ya no podía. Y mi suegra me dijo, tú estás preñada. Así como hablan ellas. Sí, como hablan la suegra. ¿Usted está embarazada? Y yo, no creo. No creo. Pasé todo el día, no creo. Y ella me decía, nos vamos para la EPS, usted está embarazada. Usted se come lo que yo le pongo en el plato y no me deja nada. Usted no es así, remingona, y ahora todo te huele y todo te parece desagradable. Entonces usted está embarazada. Sí. Y me sube en el taxi en contra de mi voluntad y me lleva Porque en eso no lo creíste. Yo decía, no lo puede ser imaginabas. otra vez, no puede ser. Y el temor. Llegó Ay, temor en Dios. ese momento otra vez. A mí me temblaban las piernas y las manos cuando estaba en la EPS. Me temblaban. Me sentía helada. Claro, Me sacan sangre, me hacen la prueba. No, mañana tienes el resultado. Yo no dormí. Yo no dormí positivo. positivo. ¿Qué sentiste con ese positivo? Porque en vez de alegrarte, de pronto te llenas de temor por los antecedentes, por lo que ya venía sucediendo. A veces la gente piensa que unos abortos espontáneos no duelen porque son espontáneos. Duelen porque uno se imagina la vida de esa criatura. Sí. Y yo decía otra vez, y este sería el cuarto, y esto es antinatural. O sea, qué crueldad estoy haciendo yo. Yo me sentía así. Sí. Y no, pero sí hubo, o sea, sí empezaron los meses a pasar. Y un mes, llegaban hasta los 3 meses. Como el segundo mes o el tercer mes tenía el aborto espontáneo. En esta ocasión pasó los 3 meses. Pasó los 3 meses. Y el médico dice, era muy jocoso, él me decía, si ya pasó los 3 meses, eso no se sale por nada del mundo. Y tú te agarraste de esa palabra. Sí, yo decía, Señor, de lo que sea me agarro. Y yo me agarré de esa palabra
y 3 meses, 4 meses, usted está bien. 5 meses, usted está bien. Una manchita a los 5 meses. Dios mío, ya le había puesto nombre, ya mejor dicho. O sea, ya sabías qué sexo reveló. Ese ya sabía que era varón. Niño. O Ya sea, el sabía. niño que anhelabas. Mi niño. Me recuerda mucho, Dina, la palabra que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y qué hermoso es el Señor cuando nos enfocamos en Él, porque era un anhelo que estaba en tu corazón. Anhelabas un hijo y anhelabas que fuera varón. Me recuerda mucho la historia de Ana, cuando ella se humilló, se postró para pedirle al Señor un hijo y dijo: si me lo das, lo voy a consagrar para ti. Y esa ha sido la historia de Joseph también. Porque fue con gemidos indecibles con los que yo le pedí al Señor ese bebé. Sí. Y así el Señor me lo concedió. Qué lindo, qué lindo. Te humillaste al Señor y le pedías ese niño. O sea, ese niño fue hecho en mucha oración y bajo muchas lágrimas. Fue un niño arcoíris, así les dicen. Les dicen niños arcoíris a los bebés que nacen después de tantos abortos. Y él fue mi arcoíris, fue mi pacto. Qué bello, qué bello. Y de repente entonces la manchita siguió avanzando el embarazo con normalidad. 5 meses avanzó con normalidad. Avanzó con normalidad 6 meses, 7 meses. A los 7 meses aparecieron los pulmones a molestar. Yo decía, ahora ya, o sea, ya está llegando el embarazo, tengo 7 meses, ahora es que van a molestar. Todo este tiempo no han molestado y ahora es que el pulmón, y empecé a apretarme, empecé a usar inhaladores y empecé a dormir sentada. Dios mío. La presión apareció también subida y riesgo de preeclampsia. Tremendo. Me dijeron, vamos a durar estas semanitas porque apenas cumplas el 8º mes vamos a sacar al niño. Hay que sacarlo. Tremendo. Con el temor de que los 8 mesinos no sobreviven. Por ahí dicen el argot popular. Sí, dicen que es mejor que nazca de 7 meses a que nazca de 8 meses. Pero no tenía los pulmones construidos aún, así que no podía salir a los 7. Tenía que ser a los 8. Y yo le decía, Señor, si tú me trajiste hasta aquí, yo no voy a dar ni un paso atrás. Tremendo. Y él tiene que nacer. Y nació a los 8 meses. Gloria a Dios. Un niño nació sano. ¿Qué sentiste Completamente cuando sano. viste esa promesa en tus manos? Alegría absoluta y sobre todo porque yo sé que el Señor allí metió su mano. A mí me hicieron cesáreas porque el cuello uterino se engrosó demasiado y había una capa gruesa que protegía al bebé. Sí. Y yo decía, esa es la mano de Dios que lo protegió, Amén. que no se saliera. Y esa capa gruesa fue Dios. Rájeme si me van a rajar, pero yo voy a tener a mi hijo. Sí. Y hoy tienes esa promesa. ¿Cuántos años tiene el niño? Joseph tiene 5 años. 5 años. Y es una bendición de Dios. Y es un milagro. Es un milagro porque después de 3 intentos llega ese niño a tu vida. De verdad que tu testimonio me impacta mucho y me impacta mucho más, Dina, la fe, cómo tú te abrazaste a la fe aún teniendo un diagnóstico desde niña. Bueno, y ya tienes ese milagro en tus manos que es Joseph, ese milagro de Dios. Pero, ¿qué pasó con tu situación de salud? ¿Seguías en lo mismo? Bueno, después que tuve al niño, obviamente decaí con lo de los pulmones. Okay. Empecé a sentir peor. O sea, ya después de... No era tan falso lo que decían los médicos. No me morí, pero sí complicó. Me complicó la situación de los pulmones. La respiración se complicó. Entonces, a partir de ahí tenía que dormir sentada. ¿Dormías sentada? Sentada para poder dormir, porque si me acostaba, me ahogaba. Entonces tenía que dormir sentada y andar con tapaboca en la calle para evitar los agentes externos como colonias, polvo, humo, para no recaer, Así es. para no entrar en cuadro asmático y la crisis fuera menos. Pero sí, siguió ese ciclo de sufrimiento. Una cosa impresionante
que durante el embarazo, hasta los 7 meses, yo no tuve ni un episodio asmático. Tremendo. Ninguno. Pero a partir de los 7 meses en adelante sí empezaron. Y cuando tuve al niño, cuando estuve en el cuidado de los 3 meses que le dan a uno, se aumentaron las crisis. Y de tanta la fuerza de toser me abrí los puntos de la cesárea. Tremendo. Porque la condición de la fuerza que uno hace para toser me hizo eso, que me tuvieron que volver otra vez a suturar los puntos. Y bueno, la idea era siempre orarle al Señor que el Señor me sanara en algún momento y que ese pulmón izquierdo algún día. O sea, en medio de todo seguías creyendo. Tenía que creer, pastora, porque yo cuando me ponía así, yo decía, yo creo en ti y yo sé que me estoy muriendo aquí, pero yo creo en ti. Tú has hecho que mi vida se alargue. Así es. Y tuve un hijo. O sea, tú empezaste a ver esos milagros y decidiste seguir creyendo. Y luego el Señor nos regala ministerios a mi esposo y a mí. Nos dice, bueno, trabaja con los jóvenes. Y empezamos a trabajar con los jóvenes. Y era una actividad, un campamento. Yo llevaba la farmacia de inhaladores y la farmacia completa. Y los chicos me decían, líder, no corra porque usted se ahoga. Cálmese. Y no cante tan duro porque se ahoga. Entonces también los chicos veían que de salud no estaba como óptimas condiciones, pero aún así me esforzaba. Y de pronto eso para ellos era como un ejemplo de que, mira, si ella lo hace, si ella salta y tiene que estar buscando un respirador, nosotros, ¿por qué no hacerlo? Así es. Si ella tuvo un hijo y el Señor le hizo un milagro, a nosotros también el Señor nos va a ayudar. Y eso sirvió, ese testimonio, para los chicos también. Pero yo me hacía feliz, me sentía segura en el milagro del Señor, pero en mi intimidad siempre hubo ese problema de por qué yo no soy sana. Señor, yo te sirvo. Señor, yo te sigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre de mal en peor? Sí, porque sigo en esta condición tantos años. Y yo oía testimonios poderosos de siervos que el Señor les ha hecho milagros y porque ellos fueron fieles, el Señor les hacía milagros y yo reclamaba mi milagro. Así. Sí, el Señor, así como este profeta que cogió al ángel y no lo soltó, yo no te suelto. Yo nunca en mi vida te he soltado y no te voy a soltar. Así como tú ya has hecho milagros poderosos en mi vida, yo sé que tú lo harás. Amén. Y entonces fue cuando empecé a llegar a la iglesia. Llegaste a Calla. A Calla. Yo venía de otra congregación. Cuando llegó a Calla, sentí el amor de mi padre esperando. Sí. Desde la primera vez que llegué. Y llegando, recién llegada, el Señor usó a un ministro y este ministro me impuso las manos y me dice, tu sanidad va a llegar. Amén. Este es el tiempo en que lo que está tapado se destapa. Y él empezó a hablar otras cosas ministeriales, pero a mí, de todo lo ministerial y todo, que el Señor iba a levantar mi ministerio, que el Señor me iba a posicionar, yo le presté mucha más atención a las primeras palabras. Tu sanidad va a llegar. La recibiste. Y yo me agarré de esa palabra. Amén. Estaba acostada con mi esposo y yo le decía, siento algo raro esa noche que llegamos a casa. Siento algo raro en el pecho. Algo extraño siento por dentro. Algo me acalambra. ¿Qué es esto? Él me decía, será un aire. De pronto. Tienes mala digestión. Uno busca tantas cosas. Sí. Y voy a ir al médico porque llegó 2 semanas, 3 semanas. Yo sentía que algo tenía adentro extraño, diferente. Sí. Llego al médico y cuando llego al médico, vamos a hacerte una radiografía pero lo que tú sientes, ¿qué es? Y yo, algo dentro de mí se mueve y yo siento algo extraño. Sí. Y bueno, vamos a ver qué es. Como mi diagnóstico y mi historia clínica siempre es delicada, cuando yo llego allá enseguida, vamos a ver qué es. Cuando yo llegan, me hacen la radiografía, me miran, la hicieron con contraste. El médico me mira, entra la psicóloga. Sí. Y yo, ay, Dios mío, psicóloga, ¿qué hace aquí? ¿Te imaginas lo peor? Tremendo. ¿Qué pasó?
Bueno, Digna, mira, tenemos que comentarte algo que no nos explicamos. Y ay, Dios mío, ¿qué será? Sí, ya me habló una vez una psicóloga, ahora otra vez. No nos explicamos esto porque tu pulmón izquierdo, ya cuando dijo tu pulmón izquierdo, yo dije, Dios mío, otra vez el diagnóstico. Está funcionando. Wow. Tu pulmón izquierdo se está moviendo. Yo no lo podía creer. Yo abría los ojos así, yo estaba con mi bebecito pequeño. Y ellos no se lo explicaban. No lo explican. Él dice, 1 de cada 10 personas, dicen ellos con estadísticas, tienen milagros como estos. Son cosas que suceden que el cuerpo, por alguna circunstancia, ellos buscando explicaciones humanas, pero yo sabía que a mí ya me habían dicho esa misma semana, el domingo, el ministro del Señor me dijo, tu sanidad llegó. Amén. Y yo sabía que ese era el momento en que me estaban dando esa noticia. Aleluya. Yo empecé a llorar, empecé a temblar, la psicóloga me abrazaba, me decía, yo estoy aquí para ayudarte, que lo asimile. Yo no, ya yo lo venía asimilando, el Señor ya me lo había dicho, yo soy sana y yo lo creo. Pero Digna, lo que queremos decirte es que no te vayas a emocionar tanto, porque no sabemos cuánto tiempo va a seguir moviéndose. Hay que hacerte un control quincenal para saber si él fue momentáneo o va a seguir moviéndose. Ok. Pues hasta la fecha ha seguido moviéndose. Gloria a Dios. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue el año pasado, recién llegada a la congregación. Y los médicos no dan crédito. Ellos dicen que 1 de cada no sé cuántas personas obtiene un milagro como estos y se produce por una cantidad de palabras que ni entendí. Pero yo estoy completamente segura que fue Dios. Amén. Y que ellos no lo pueden aceptar bajo su investidura como doctores. Pero si él agregaba, el doctor dice, esas son cosas de Dios. Qué lindo. Él lo agregaba, fuera de mi diagnóstico como médico, como persona, estas son cosas de Dios. Dios sigue haciendo milagros. Sigue haciéndolos todavía. Es que es cuestión de arrebatarlo, de pelearlo. Es cuestión de creerlo. Porque es que Dios sigue haciendo milagros. El problema es que no estamos teniendo fe. Y no nos estamos agarrando de la fe. Y no la peleamos. Si con todo lo que te sucedió era fácil renunciar a esa fe. Pero decidiste creer. Había que creer. Así es. Y no hay otra alternativa, hay que creer en él. Porque el Señor allí me da el milagro y ese pulmón empieza a funcionar. Y empecé todo ese proceso de alegría de ya puedo ir al gimnasio. Estoy yendo al gimnasio, ya puedo caminar, ya puedo estar con los jóvenes. Ahorita no hace mucho tuvimos el campamento Reset 2025 y yo veía a los otros chicos allá cansados que, ay, líder, ay, yo no puedo. Ahora más bien tienen que atajar a la líder. Y yo estaba, vean, 100, dándole al 100, dándole al 100. Y sí, o sea, cansada, pero ni apretada, y lo logré. Yo decía, esto no lo había logrado yo antes, pero eso lo ha hecho el Señor. Qué rico, Digna, poder escuchar ese testimonio y poder celebrar ese milagro contigo. Sé que hay muchas personas que se han dado por vencidas. ¿Qué mensaje quieres darle a ellas, a esas personas que te están escuchando a esta hora? Bueno, no se rindan. Si usted le pidió algo al Señor, créale a Dios, y no escuche voces que vengan a derrotarte, porque van a llegar esas personas que van a querer cambiar tu opinión, tu fe, y van a querer cambiar tu milagro, pero no te dejes. Confía en el Señor que Él va a cumplir. Amén. Muchas gracias. Gracias, Digna, por habernos compartido. Nos gozamos con todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en tu vida. Y así como lo hizo contigo, sabemos que lo podrá hacer con las personas que nos están escuchando. Gracias por haber venido a este lugar a contarnos tu historia. Gracias a ustedes. Gracias también a cada uno de ustedes por haberse conectado a este podcast de Cuéntanos tu historia. Ya sabes que puedes escribirnos, compartirnos tu testimonio para que la próxima persona pueda ser tú. Dios les continúe bendiciendo y ya saben, estamos conectaditos todos los viernes a las 8 de la noche a través del canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Dios te bendiga. Chao. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar.